comenzar la introducción que si hay algo característico en el mundo del reprimido es su profunda melancolía. La única cura que conoce Shakespeare para la melancolía es la risa. Hans Mayer también va a recurrir a la risa y sobre todo una forma de ir destruyendo la misantropía. Esta misantropía, que recuerden, una de las cosas que le atemorizaba a Goethe de Kant era que Kant pensaba que el hombre era un ser malvado por naturaleza, que no podía ser concebido sino como un hombre totalmente corrompido. Entonces la melancolía, a pesar de ser una condición reprimida, tiene algo llamativo. Entonces, desde la época de Aristóteles siempre se vio que los hombres de genio tenían como dos condiciones: su propensión afeminada y su propensión a la melancolía. La separación de la comunidad y la comunidad que los separa de ella es lo que va a provocar esa melancolía. El único momento en que somos capaces de salir de la melancolía es cuando nos sentimos integrados a la comunidad. Spinoza va a insistir: para un ser humano no hay nada más maravilloso que encontrarse con otro ser humano. Cuando un ser humano está lejos de los otros seres humanos, la melancolía da cuenta de él, y ese es el costo que se paga por la marginación. La marginación son unos estados de soledad, de tristeza, de abatimiento. Más adelante lo vamos a ver cuando André Gide diga que la homosexualidad es maravillosa, lástima que haya que pagar unos niveles de tristeza y de soledad tan altos por esa condición. Michel Foucault lo va a decir todavía más dramáticamente cuando dice que uno en París puede ser homosexual siempre y cuando sea joven y bonito, que un par de viejos homosexuales cogidos de la mano en París se ve horroroso, que no es como en San Francisco, California, donde dos par de viejos pueden ir de la mano y nadie se escandaliza. Recuerden que Michel Foucault posiblemente contrajo el SIDA en San Francisco porque él nunca encontró un lugar más placentero para el ejercicio de su homosexualidad que California. Él dice que la ciudad donde él hubiera querido vivir y nacer hubiera sido San Francisco, y entonces esta melancolía que se provoca es fundamentalmente ahí, en la marginación. Cuanto más se excluye, más triste se está, más solo se está, y en consecuencia el abatimiento es mayor. El ejemplo más claro para Shakespeare es Hamlet, príncipe y genial melancólico. Harold Bloom, a diferencia de los otros que han querido hacer de Hamlet un indeciso, él ve en Hamlet el pensador por excelencia. Hamlet, antes de matar, todo lo calcula, y cuando toma la decisión de matar no queda títere con cabeza. Todos los crímenes de Hamlet son perfectos y no se escapa ninguno de los que habían asesinado a su padre. Finge una locura para poder calcular el golpe de la muerte. Entonces, Bloom va a insistir: si hay alguien que piensa, si hay alguien que tiene la delicadeza del pensamiento, es precisamente Hamlet, y a él debemos buscarlo. ¿Qué podemos decir de Christopher Marlowe? O sea, fundamentalmente que en él está la significación del tiempo en el teatro isabelino. O sea, Enrique VIII acababa de romper con Roma, donde Dios, la Iglesia, le prescribían a los hombres qué tenían que ser. El hijo del artesano tendría que ser artesano, el hijo de la cocinera tendría que ser cocinera, y el hijo del rey solamente podría ser rey. No habían cambios. Con el teatro isabelino no hay sino un camino. Cada uno no es sino el dueño de su propio destino. Por primera vez aparece la idea del amor, del matrimonio como amor, del matrimonio no como contrato ni como conveniencia, sino como un dictado del corazón. Julieta se arriesga, Porcia se arriesga. Porcia no es una mujer al que su padre le dé esposo, sino que ella escoge esposo. Ella es la que señala
quién debe ser su esposo, y solamente con él empieza el mito de que el matrimonio es amor. Todavía hay mucha gente que cree que el matrimonio es amor, y eso es muy respetable, sobre todo en nuestra época, donde el amor se ha convertido en la gran trampa de nuestro tiempo. Nada domestica nada más a los seres humanos que el amor. Nada enternece más que a uno lo estén besando y acariciando y uno se siente preso de esa sensualidad. Con respecto al proceso de la mujer, decíamos entonces que el momento más significativo, cuando Chila hace de su Juana de Arco la mujer aterradora, la mujer que todo el mundo debe poner en tela de juicio, vestirse de hombre, mandar a hombres y coger las armas, tiene que ser una mujer muy rara. Empieza la contrailustración. Luego lo va a retomar Bernard Shaw con Santa Juana de Arco, y entonces ya empieza a aparecer la Juana de Arco liberal. Pero Bertolt Brecht va a retomar la Juana de Arco comunista. Y entonces en Santa Juana de los Mataderos, o en Juana de Arco, ya no aparece encabezando ejércitos, sino peleando con los comisionistas de bolsa de Wall Street. O sea, son ellos los que están matando hoy el mundo, son ellos los que hoy fabrican las guerras, son ellos hoy los que encarecen las acciones de las gallinas, y entonces Juana de Arco corre a comprar acciones. Cuando usted se cree millonaria, los señores comisionistas bajan el precio de las gallinas, no, de las ovejas. Baja el precio de las ovejas. Cuando cae el precio de las ovejas, Juana de Arco está arruinada, quiere encabezar una guerra contra los comisionistas de Wall Street. Y entonces, ¿qué dicen los señores de Wall Street? Tienen que morir. Distinto a los comisionistas de Batman. Recuerden que los comisionistas de Batman son unos hombres pacíficos que están muy tranquilos, y que si no hubiera sido por el Caballero de la Noche, posiblemente esos malvados que se escaparon de la cárcel hubieran ido y acabado con la gente pacífica de Wall Street. Santa Juana de Arco, Santa Juana de los Mataderos, la doncella de Orleans, va a ser la nueva mujer que encabece la lucha anticapitalista, antimujer, y la lucha contra todas las formas de discriminación de la mujer. Hemos señalado que posiblemente el drama más significativo del antihomosexualismo del siglo XIX sea Oscar Wilde, y hemos señalado que lo peor del antijudaísmo lo encabezan judíos como Marx, como Freud y como Trotsky. El camarada Trotsky, todo el mundo vive asombrado de él. ¿Cómo un comunista pudiera escribir tan bonito? ¿Cómo un hombre comunista pudiera tener tal delicadeza para manejar 8 idiomas? ¿Cómo un comunista de esta clase, además de ser un hombre que manejaba las lenguas, pudiera ser ingeniero? Que además de eso hubiera organizado el Ejército Rojo, que era el llamado a suceder a Lenin, y sin embargo avergonzado de ser judío. Ya, nadie lo puede entender, que una conciencia intelectual de ese tamaño, que un hombre de la Ilustración de ese tamaño pudiera estar avergonzado de ser judío. Una de las razones que le va a permitir a Stalin el triunfo de Stalin sobre Trotsky va a ser precisamente esa. Él no lo ataca en las equivocaciones que Trotsky hace del marxismo. La revolución permanente de Trotsky es una consecuencia clara de la teoría marxista. Lo que uno no alcanza a comprender es cómo un hombre como Trotsky sea capaz de avergonzarse de ser judío. Cómo en vez de levantar la bandera contra el antijudaísmo, él mismo vaya a esconder su pasado judío y que le dé vergüenza ser judío. Nadie como él para manifestar esta crisis. Esta crisis se va a ahondar sobre todo con Marcel Proust. Recuerden que el único que no sabía que en todo París sabían que era homosexual era Marcel Proust. Él estaba convencido de que
los demás estaban engañados con su homosexualidad, que lo único que él sabía de su homosexualidad era él. Y entonces cuando era a voz viva que se compartía este tema. Uno de los personajes más llamativos de Marcel Proust va a ser precisamente Albert Bloch. Entonces Albert Bloch es el judío exagerado por naturaleza. Para poder ser aceptado, entonces él quiere lucir su riqueza, para que los demás no lo rechacen, sobre todo el barón de Charlot. El barón de Charlot lo desprecia porque dice, es un venido a más. ¿Cómo era que un hombre que no era nadie, un simple judío, que no era de la gran burguesía, se convierte en el más famoso escritor de París? En A la búsqueda del tiempo perdido, por el camino de Swann, Albert Bloch va a ser sobre todo eso, el judío que se le logra infiltrar dentro de la sociedad francesa, en el mundo aristocrático francés. Pero es tan afectado, tan exagerada sus manifestaciones, que pronto entra en choque con la sociedad francesa. Y Albert Bloch, de ser excluido, empieza a escribir de una manera vana y superficial, o sea, casi que es un autorretrato de Proust. Se vuelve el famoso escritor y ya todos cambian al barón de Charlot por Albert Bloch. Ya todos quieren es con Albert Bloch. Entonces viven dos momentos. En un primer momento, Albert Bloch excluido, no admitido, y el barón de Charlot, un hombre totalmente loco, desbordado. Él quiere conocer todos los placeres. Recuerden que A la búsqueda del tiempo perdido provoca un gran escándalo, porque incomoda sobre todo que él haya delatado a muchas personas, así le haya cambiado de nombre. Muchos se dieron cuenta que Proust les cambia simplemente el nombre, pero la persona queda perfectamente fotografiada y todos saben cuál es el vicio que cada aristócrata practica en París. El barón de Charlot es el barón de Montesquieu y queda claramente desenmascarado. Albert Bloch es el judío que se ha atrevido, que va para arriba. Mientras el barón de Charlot va a caer, Albert Bloch va a ascender. ¿Qué es lo que buscan? Fundamentalmente pseudofamiliares de la aristocracia. Cuando él se emparenta con la duquesa de Broglie, fundamentalmente es con la princesa de Guermantes que él se relaciona, pero ella es princesa de Guermantes por una razón, no porque sea de sangre aristocrática, de sangre noble, sino por matrimonio. Ella se casó con uno de los Guermantes y gracias a eso logra un ascenso en la escala social. Cuando alcanza ese ascenso, entonces dicen, los judíos se tomaron a París. París está hoy judaizado. Y con ellos que viene Sodoma. Y con Sodoma que viene el uranismo. Y el uranismo que trae el homosexualismo. París se va a destruir. París se va a corromper. ¿Quién es Marcel Proust? Es un hombre que nace en 1871 y muere en 1922. Nace de la unión de Adrian Proust y Janet Weil. Janet Weil, recuerden, ella es judía. Adrian Proust es un hombre del catolicismo, es un hombre, podríamos decir, de sangre verdaderamente francesa. Hay muchos Proust en la vida de Francia. El mismo papá de Proust va a ser un hombre muy famoso porque el imperio le costea las investigaciones que hace del cólera, cómo llegó el cólera a Francia, cómo llega el cólera y se apodera de Francia. Entonces él va y hace la investigación en Turquía. El sultán de Turquía no solamente lo atiende muy bien, sino que le regala unos tapices carísimos, que él regresa a su casa feliz, y cuando regresa, entonces él dice, ¿cuál es el camino que hay que emprender para poder emprender el cólera? Pero antes del papá de Proust, del doctor Adrian, está Antoine Proust, que llegó a ser
ministro de Francia, y un hombre supremamente importante para la cultura y fundamentalmente en la defensa de la cultura de Francia frente a la invasión alemana. Estamos hablando de 1870, cuando Bismarck acaba de invadir Alsacia-Lorena, se quiere apropiar de Alsacia y Lorena, volver a germanizar Alsacia y Lorena, y entonces este familiar de Proust escribe precisamente las cartas del príncipe Bismarck, y entonces cuando escribe las cartas del príncipe Bismarck es para mostrar que siempre Alemania ha querido quedarse con Francia, y entonces los franceses, si no reaccionan ligerito contra el príncipe Bismarck, terminarán siendo partes del apéndice prusiano. Desde que nace Proust va a manifestar unos síntomas de asma crónica todo el tiempo. Asiste al Liceo Condorcet y es un estudiante irregular pero brillante. Curiosamente, un hombre como Proust se vuelve voluntario de la infantería, se integra a la infantería francesa y estudia leyes por complacer al padre, pero solo le interesa la metafísica, una rama de la literatura fantástica, como diría Borges, de la teología. Con Daniel Halevy, con Robert Dreyfus, funda Le Banquet, una revista de tipo literario. Luego escribe con León Blum en la revista Blanca y publica varios artículos en el Figaro. En 1896 publica Los placeres y los jóvenes, con prefacio de Anatole France, y empieza a ser claro en la escritura de Proust. La frivolidad será evidente en sus escritos y en su vida social. Afecto a las elucubraciones aristocráticas que invaden en la elegancia y en el lujo el desencadenante conflicto bélico. Frecuentaba los salones de Madame Stropicet, utiliza el pretexto de la enfermedad para apartarse de la vida mundana y dedicarle al resto de su vida a su obra maestra, a la búsqueda del tiempo perdido. Dicen que Proust nunca estuvo realmente enfermo, que Proust inventó la enfermedad para poder escribir su mejor obra, y que cuando escribe su mejor obra, entonces piensa en recibir otra gente, pero ya está ahí sí realmente enfermo y pronto morirá en 1922. Una obra gigantesca de 15 volúmenes. Ustedes imagínense 15 volúmenes para leer de la búsqueda del tiempo perdido. La memoria de un tiempo perdido, en el sentido que Henry Bergson le daba a este término, un tiempo que no garantiza la evolución creadora de la vida, el impulso vital captado en la intuición. Proust también tiene esa doble condición, de judío y de homosexual. Para ellos es muy doloroso, es muy vergonzoso. Su madre, aunque no era fervorosa, siempre se conservó judía y respetó las costumbres judías, pero no quiso educar a sus hijos en el espíritu del judaísmo, sino que lo educó en el espíritu del catolicismo. Tal vez por eso sería que llegó a ser el homosexual que fue. Entonces, Proust es como esa condición de lo que hemos querido mostrar. Cómo la peor marginación en la literatura proviene de los escritores judíos, de los escritores homosexuales que se avergüenzan de su condición judía y de su condición homosexual. Esas eran pues las noticias que teníamos para el tema de la historia maldita en la literatura. Si hay alguna pregunta, algún comentario. Listo, muchachos y muchachas.